Buenos días, hermano, Dios le guarde. Amén. Le reitero la bienvenida que le dio el pastor Ignacio. Estamos reunidos hoy acá en las sedes. Creo que viene llegando ya Barrancas. Quiero aprovechar la oportunidad para glorificar el nombre del Señor, porque la iglesia fundada por el pastor Eric en el año 91, durante un buen tiempo cuando nos reunimos acá era una única sede, pero el año 2012 aproximadamente, cuando el Señor nos impregnó al liderazgo de turno con la visión de expansión, no tanto que creciera la sede de Altamira, sino que creciera la iglesia, pero en diversas localidades, comenzando por la iglesia o la sede de Pablo VI en el año 2015. Hoy nos reunimos 5 sedes acá en este lugar. Amén, porque eso es obra del Señor, eso no es obra nuestra, ¿no? Amén. Ciertamente el Señor nos utiliza a nosotros, pero usted simplemente está haciendo la obra que Él preparó de antemano para que usted hiciera. No hay gloria ni nada que echarse encima, solamente darle la gloria al Señor, porque nos permite ser instrumentos útiles en sus manos. Y quiero creo en el Señor que nos va a permitir seguir expandiéndonos, tocando otros lugares donde vamos a poder tener otras sedes de la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo, para que su nombre sea exaltado y nosotros, su pueblo, seamos bendecidos. Amén. Me gustaría que usted se impregnara de esa visión y se impregnara de esa comisión, siendo parte de aquello a lo cual el Señor lo ha llamado. Creo que también es menester decirle por qué nos reunimos acá, porque muchos de ustedes se han incorporado, vamos a decir recientemente, o digamos después del año 2002 a la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo, y quizás desconoce que durante un buen tiempo no tuvimos local. Pero a pesar de no tener local, por cómodo o incómodo que sea el local que usted tenga en este momento en la sede donde usted se congregue, pero hay un local donde usted puede ir, la iglesia persistió en congregarse en conformidad con el mandato del Señor, y lo hicimos acá en este lugar. Y de alguna forma el volver a este lugar, quizás vamos a decir bajo la idea que luego vamos a tener un compartir, que vamos a tener un tiempo de coinonía, de poder ver la gloria de Dios, los que hemos venido mucho al parque, y saber que estos días los oramos para que el Señor nos los dé y no nos llueva un día como hoy. Amén. Pero también queremos que no te olvides de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Es una práctica común que el Señor establece en medio de su pueblo, porque tal como el pastor Ignacio decía, yo lo voy a enfocar desde otra perspectiva, somos muy olvidadizos. Y el Salmo 103 comienza diciendo: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Y pasado un cierto tiempo, después de probar otras cosas, nos olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado, nos olvidamos de nuestros orígenes. Todavía el pueblo de Israel celebra la fiesta de los tabernáculos. Y cuando los niños que desconocen por qué se está haciendo eso preguntan: ¿por qué hacemos esto? La respuesta invariable es: hace 3000 años el Señor sacó a nuestros padres de Egipto con mano fuerte, y de eso no nos debemos olvidar. El Señor nos tuvo por un buen tiempo congregándonos acá en este lugar, en esta misma colina, y por eso lo hemos llamado la colina de la iglesia.
pero en el año 2002 tuvo misericordia de nosotros y nos sacó al local de Altamira, y hoy nos ha permitido expandirnos. Pablo VI, Caricuao, Cuba, Barranca, con el favor de Dios próximamente Yare y también Ira. Sí, existe un pueblito llamado Ira, no está en el mapa, pero existe. En el estado Lara. El punto es, mis amados, que quiero que hoy usted tenga en su corazón gratitud para con el Señor. Gratitud por lo que ha hecho con nosotros como iglesia, gratitud por lo que ha hecho con cada uno de nosotros en lo personal. Piense y busque motivos para darle gracias al Señor. El Señor aprecia un corazón agradecido, no un corazón quejumbroso. Aprenda a practicar el agradecimiento y vea la mano del Señor sobre su vida. Hoy nosotros como iglesia queremos agradecer a uno de los nuestros que el Señor lo ha llamado a otra comisión, a otra tarea. Quiero pedirte, Pastor Julio, que te acerques acá con tu familia. Quiero pedirle a los ancianos de la iglesia que estén acá junto conmigo. Durante años, el Pastor Julio, que hoy usted lo ve así, pero no era así, pero Dios le ha permitido crecer, prosperar, se hizo hombre con medio de nosotros, el Señor le dio esposa, le dio hijos. En su debido momento lo comisionó como pastor de jóvenes cuando solamente existía la iglesia de la sede en Altamira. Pero luego, posteriormente, en ese año 2012 del cual estamos hablando, el Señor nos enrumbó a la fundación de otra sede. Y cambiamos la comisión del Pastor Julio, de pastor de jóvenes a pastor plantador. Y el Señor lo comenzó a utilizar junto con hermanos que ya estaban en Pablo VI. Y hoy trabaja en Caricuao, terminando de establecer. Pero su tiempo de trabajo acá en medio de nosotros llega a su fin por una única razón. Así lo ha querido el Señor. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios no hacemos lo que queremos. Los hijos de Dios hacemos lo que Él nos manda. Sí, amén. 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 2 o 3 es suficiente, pero esa enseñanza es fundamental. Lo que más precia el Señor no es el trabajo que usted hace para Él, es su obediencia. Créame que los ángeles son muchísimo más capaces de hacer el trabajo que nosotros hacemos. Y de hecho en Apocalipsis usted va a conseguir ángeles predicando el evangelio durante un determinado periodo de tiempo. Entonces no nos sintamos demasiado por el trabajo que hacemos para Él. Todo lo contrario, agradecidos porque nos permite participar de su obra. Sí. De todos modos nos parece, a pesar de tener eso bien claro y enseñarlo a cada uno, que es necesario de tiempo en tiempo dar una palmadita en el hombro al hermano, a la hermana que lo ha hecho bien y encomendarle en las manos del Señor para que siga haciendo el trabajo para la gloria de Dios. Que por eso que nosotros, la Iglesia Hoy con Cristo, queremos hacer la entrega al Pastor Julio de esta placa. Una de las cosas que me gusta del parque es que no necesito lentes. Es la luz del local lo que estorba, ¿no? La Iglesia Cristiana Hoy con Cristo se complace en honrar por este medio a Julio José Arria Portillo por sus años de servicio para con esta congregación. Amado Julio, te vamos a extrañar. Tú has sido para esta Grey una gran bendición y tu ausencia no será fácil de sobrellevar. Pastor, tu iglesia te bendice
y te desea el mejor de los éxitos en los nuevos horizontes que Dios te ha abierto. Querido amigo, recibe esta palabra en el nombre del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aleluya. Levanten sus manos hacia acá y vamos a orar por esta familia pastoral. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias por el pastor Julio, por Arminda, por los niños, Señor. Te damos gracias, Señor, por la obra que has hecho en ellos y a través de ellos. Te rogamos, Señor, y te pedimos que seas propicio sobre sus vidas. Y ahora, Señor, que tú extiendes sobre ellos nuevas comisiones. Le dé la fuerza, sabiduría, inteligencia para poderla enfrentar con tu poder, con tu gracia. Nosotros, tu iglesia, nosotros los ancianos, bendecimos a nuestros hermanos. Ponemos nuestras manos sobre ellos, Señor, y en paz los despedimos a la obra a la cual tú los has llamado. Amén. Amén. Aguador. Quiero añadir a los anuncios que dio el pastor Ignacio con respecto a la actividad del viernes de centinelas. Usted debe ser miembro de la congregación. Puede estar en cualquiera de las sedes, pero debe ser miembro de la Grey. Así que usted se va a anotar, de preferencia el día de hoy, con Neudelis. Pero tome en cuenta eso. Porque a cada una de las sedes, a los líderes de las sedes, se va a consultar, se inscribió el hermano fulano, sutano, es miembro de la Grey, no es miembro de la Grey. Y todo eso lo hacemos por medida de seguridad. Sabemos el tiempo que estamos viviendo. Y luego de cierta hora la puerta de la iglesia se va a cerrar y los que permanecen allí permanecen toda la noche en oración. Nos faltó anunciarles que al día siguiente, eso es el viernes 13, el sábado 14, tenemos 12 horas de oración por Venezuela. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que cualquiera de ustedes puede acercarse a la iglesia, a la sede de Altamira, y allí participar de los bloques de oración que son de 2 horas. De 6 a 8 y así sucesivamente, para que todos tengan la oportunidad o tengamos la oportunidad de orar por nuestra nación. Incline su rostro, amado, y vamos a tener un breve momento de oración antes de exponer la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos de poder estar acá. Y te rogamos, mi Dios, Señor, que seas propicio sobre nosotros. Y que abras nuestro entendimiento para poder comprender la palabra que tú nos brindas. Que no vuelva a ti vacía, sino que haga en nuestros corazones en conformidad con el propósito que tú la envías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Busca por favor en tu Biblia el Salmo 27, el versículo 4.
Muchos de ustedes se saben este versículo de memoria. Es un versículo que el Señor le entregó a la congregación durante el año 2015-2016. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Así lo escribió David. Y yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿cuál es tu razón para vivir? Es necesario definir esto, pues marcará nuestra ruta de acción frente a los problemas que nos trae la vida. Dice la historia que el genio griego Arquímedes falleció durante la batalla de Siracusa. Los romanos estaban convencidos que este hombre les había hecho difícil la conquista de la ciudad. Y cuando finalmente entraron, el general romano dio instrucciones: no maten a Arquímedes, tráiganmelo vivo. Pero el soldado que consigue a Arquímedes, para su sorpresa, lo consigue resolviendo un problema de matemáticas. Y cuando el soldado le dice que el general te está llamando, él se rehúsa a ir y le dice: no he terminado de resolver el problema, cuando termine de resolver el problema voy. Y enojado lo asesinó. Su vida por un asunto de ciencia. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí dispuestos a dar nuestras vidas por causa del Señor? Amén. El cielo escuchó ese amén. Y no lo digo por otra cosa, sino por el hecho que también el diablo lo escuchó, que el Señor lo reprenda. Y va a poner eso a prueba. Porque hablar de la vida es cosa muy grande. Algunos de nosotros no estamos dispuestos ni tan siquiera a venir al parque a congregarnos acá porque le molesta el monte, o le molestan los mosquitos, le molestan aquello, le molestan lo otro. A pesar de que la convocatoria ha venido de parte del liderazgo, se supone que usted se sujeta y se somete a sus pastores como muestra de cristiano obediente que es. Pero por causa de esa incomodidad decido que no lo voy a hacer. Decir, sí, yo voy a dar mi vida por él y mi vida no está en riesgo, claro que es muy sencillo. Pero eso no se prueba de una vez con la vida. Eso se prueba con cosas pequeñas, a las cuales yo me niego, a las cuales yo pongo a un lado, a las cuales yo digo no por amor a Él. Porque hay una sola demanda en mi corazón, hay un solo deseo en mi corazón, un solo sentir en mi corazón. Y yo quiero estar en su casa todos los días de mi vida. Amén. Y creo, cuando el Señor nos da esta palabra durante esos años, es para enraizarnos en ese hecho. ¿Qué es o cuál es mi razón de vivir? El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si a pesar de ser cristiano tienes otra razón para vivir, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tus bienes, tu familia, etcétera, no tendrás lo que se necesita para enfrentar las duras pruebas con que nos golpeará la vida en este duro transitar. Necesario es que volvamos a nuestro primer amor, que es Cristo Jesús. Amén. Todo lo demás el Señor nos los ha añadido. ¿Tienes que cuidar tu familia? Claro que tienes que cuidar tu familia.
¿A qué precio tienes que cuidar tu familia? A un precio que no signifique quitar a Dios del primer lugar de tu corazón. Porque aunque sea el principal ministerio, tu principal amor es Dios. Nuestro principal amor es Dios. A Él hay que amarlo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y cuando enseñas esto a tus hijos, cosecharás entonces siervos y siervas de Dios. Porque lo mejor anhelas verlos en el Evangelio, verlos consagrados, verlos entregados. Pero eso se enseña en casa con el ejemplo. No rehuses traerlos a las actividades porque no, son pequeños, no van a entender. Ellos entienden más que tú de seguro. Porque de los niños es el reino de los cielos. Y si usted y yo queremos entrar en él, tenemos que hacernos como niños. No rehusemos el consejo que viene de arriba. Y tome esta palabra como una palabra que Dios nos da. Anhele y desee una sola cosa: el estar con Él. A los misioneros que están ganando almas, cuando haya ganado el alma, enséñele a esa alma a amar a Cristo por encima de todas las cosas. No lo haga solamente un pescador por oficio, hágalo un pescador por pasión. Y la pasión es Cristo Jesús. El poder verle, el poder estar con Él, el poder entrar en su casa y deleitarnos en su presencia. A los que están en el cuarto de oración, enséñeles a entrar a ese cuarto de oración por pasión, no por oficio. Porque la razón para entrar allí es conseguirnos con el amado de nuestras almas. El poder tener tiempo de intimidad y de comunión con aquel que nos llamó a la vida eterna. Frente a todo lo que vivimos en Venezuela, esto se convierte en un paradigma a seguir. En lugar de estar movido por lo que ven mis ojos, levanto mi mirada hacia arriba y me veo movido por mi razón de vivir, que es Cristo Jesús. Amén. Que podamos decir como Pablo: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Amén. Es decir, mis amados, y no piense que Pablo decía eso porque no tenía familia, lo decía porque su principal familia era el Señor, igual que nosotros. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Ay de mí si no hago su voluntad! El Señor sabía las cosas a las cuales nos tenemos que enfrentar. Y sin este fundamento no vamos a hacer, o no va a ser posible que enfrentemos lo que tengamos por delante. Es necesario que nosotros enraicemos nuestra vida con Él, con el Maestro. Romanos 6:22, otro versículo que usted conoce. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso podemos decir, esa es nuestra identidad en Cristo. Conocer quién eres es fundamental para determinar tu día a día. Conforme creas de ti mismo, así terminarás viviendo. Los cadetes de la Marina de Guerra venezolana los impregnan con un dicho que plasman en su escudo de armas: navegar en ese ser
Vivir es non necesario. Navegar es necesario, vivir no es necesario. Todo esto con el propósito de crear en ellos el espíritu que requieren para cumplir con las responsabilidades de esa vida. Por tener que navegar, perderán momentos importantes de sus vidas con sus familias. Nacimientos, navidades, cumpleaños, hasta cirugías de vida o muerte sobre algunos de sus hijos. Son solo algunos de los momentos que sacrificó mi padre terrenal por causa de su profesión. Si alguien hace eso por algo del mundo, ¿cómo no lo haremos por el reino de los cielos? Sí, Y las cosas del mundo son temporales, mas las de los cielos son eternas. amén. Pero para poder hacerlo, para estar dispuesto a pagar el precio cualquiera sea su demanda, para ello debemos ser instruidos en este camino. La palabra de Dios dice en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bajo el cumplimiento de esta premisa, Israel pudo soportar 1900 años aproximadamente de dispersión. Porque a pesar donde se encontraban, repetían una y otra vez la palabra del Señor. Y le decían a sus hijos quiénes eran ellos, para que no lo olvidaran. ¿Quién eres tú? Tú eres un siervo del Dios Altísimo. Amén. Tú has sido libertado del pecado. Amén. Tú eres un santo que peca ocasionalmente y que cada vez peca menos. Bien. Cuando preparaba el mensaje, una persona que tuvo la oportunidad de observar en ese momento me dijo: pastor, otra vez va a hablar de lo mismo. Pero cuando veo tanta gente que llega a mi oficina con problemas de infidelidad, con problemas de fornicación, con problemas de atadura, digo, no se ha repetido lo suficiente. Así es. Porque aunque se les dice una y otra y otra y otra vez, entra por un oído y sale por el otro. Porque en el momento que dejamos de ser iglesia y andamos de nuestra cuenta, parece que olvidamos nuestra identidad y somos igual que cualquiera del mundo, andando en una loca carrera de destrucción detrás de las pasiones y de los deseos de los ojos. Bien. Entonces sí hay que repetirlo. ¿Quién eres tú en Cristo? Porque si no te identificas con lo que eres en Cristo, tú no vas a procurar la santidad como tu fruto y tú no vas a vivir en función de la vida eterna. Estas palabras, si ves el ejemplo de la nación de Israel, quizás tú puedes decir un ejemplo exagerado, pero cuando ves el fruto de lo que han hecho, dices, algo tiene que finalmente funcionar. Cuando los ves que se amarran un cuero en el brazo y tienen una especie de cajita que queda sobre la mano y lo hacen también sobre la frente, ahí hay porciones de la palabra. Gloria a Dios. Lo colocan en los dinteles de la puerta, los colocan en las ventanas. Cuando un secretario de Estado norteamericano increpó al primer ministro de Israel para decirle, ¿realmente ustedes son una nación? Si ustedes vienen de todas partes del mundo y gracias a lo que hicimos en los años 40, ahora ustedes pueden reunirse en ese pedacito de tierra. El primer ministro israelí le dijo, vamos a hacer una prueba.
Vamos a salir a la calle. Búscate 10 norteamericanos comunes y corrientes, muchachitos. Y le vas a preguntar a esos niños si saben quién era el capitán del Mayflower, que es el barco que trajo los primeros norteamericanos de Inglaterra a Inglaterra. Le vas a preguntar si saben qué comieron durante el barco. Y le vas a preguntar qué pruebas atravesaron durante ese tiempo. Y luego vas a buscar 10 niños judíos en cualquier parte del mundo, en Rusia, en Israel, en África, en Sudamérica. Y le vas a preguntar quién comandó el éxodo de Israel de Egipto hasta la tierra prometida. Le vas a preguntar qué comimos durante ese tiempo. Le vas a preguntar qué pruebas pasamos durante ese tiempo. Y vas a conseguir que ninguno de ellos te va a responder algo diferente. Porque aunque estamos dispersos por todo el mundo, criamos a nuestros hijos con la identidad que Dios nos ha dado. Y usted y yo tenemos una identidad superior porque estamos bajo un nuevo pacto. ¿Cómo no nos vamos a identificar con ella? ¿Cómo no la vamos a repetir a la grey, a la congregación, a nuestros hijos, a nuestras esposas? Si eso es lo que somos en Él. Somos no ciudadanos de una tierra prometida acá. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Nuestra ciudadanía está en la Nueva Jerusalén. Amén. Vamos a esa tierra prometida. Pero para ello, el fruto de nuestro andar tiene que ser la santidad. Apartado de pecado, apartado para Dios. Y nuestro fin, nuestro cometido, tiene que ser alcanzar la vida eterna. Amén. Busca ahora en tu Biblia Colosenses 1:10. Dice la palabra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay un dicho que reza de esta forma: tus acciones hablan tan alto que no me dejan escuchar lo que dices. Sobre los años 30, el primer ministro inglés de la época, Chamberlain, regresó con buenas noticias a su país después de haberse reunido con el canciller alemán Adolfo Hitler, diciéndoles que él había asegurado que él no tenía planes bélicos. Y toda Inglaterra se contentó hasta que meses después este mismo señor invadió Polonia, dándole inicio a una de las guerras más cruentas que la humanidad ha conocido. Se estima que aproximadamente 80 millones de seres humanos perecieron en la Segunda Guerra Mundial. Sus hechos manifestaron lo que realmente era. Sus palabras no significaban nada. Pablo exhorta a los hermanos de Colosas: es necesario que andes como es digno del Señor. Porque la gente hoy en día no ve a Cristo. Mucha de la humanidad ni siquiera lee la Biblia, piensan que es un libro que te va a volver loco. Pero cuando saben que tú eres cristiano, eres cristiana, te van a observar. Para ellos eres un libro abierto. Para ellos nosotros significamos quién es Cristo y qué es lo que dice la Biblia. Así que si andamos en pecado, no como es digno del Señor, pues eso es lo que van a pensar. Andas en fornicación, bueno, entonces el Señor de seguro era un fornicario. Andas en inmoralidad sexual, bueno, de seguro el Señor anda en inmoralidad sexual. Porque si ustedes, nosotros nos decimos discípulos de Él,
pero no andamos como es digno de Él. Cuando nos ven, cuando nos observan, dicen, si esto es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Ese Cristo no es el que yo quiero. Usted y yo debemos entender que somos embajadores de Cristo sobre la paz de la tierra. Amén. Usted y yo representamos a Cristo aquí sobre la paz de la tierra. Mateo, capítulo 7, versículos 18 al 20. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No necesitamos hablar mucho. Lo que necesitamos es ver nuestra conducta. Nuestra conducta va a manifestar realmente lo que somos. Y el consejo de Dios: procura andar como es digno de mí. Lleva un buen fruto en toda obra que hagas. Y profundiza en el conocimiento de mi persona. Porque eso es la vida eterna. La vida eterna es conocerle a Él y conocer a Jesús, su Hijo, a quien Él ha enviado. No hay otro Dios sino Jehová de los ejércitos. Amén. Y debemos conocerle a profundidad. Finalmente, amado, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo enfrentamos nuestros problemas? Porque válgame que la vida tiene problemas. ¿Cómo los enfrentamos? Hay un relato en la Escritura acerca de un rey en 2 de Crónicas 16. Este rey de Judá, el rey Asa, que no fue un mal rey en realidad, pero luego de cierto tiempo ejerciendo el reinado, vamos a decir que los humos se le subieron a la cabeza. A veces sucede ese tipo de cosas. Usted ve una persona común y corriente, normalito. Basta que usted le dé una cuota de poder y se le sale una naturaleza malévola que usted ni siquiera sabía que tenía. Bien. Y a cierto punto Asa comenzó como que a ejercer su reinado un poco más libremente, sin considerar tanto al Señor. Y finalmente esto le costó la vida. Fíjense lo que dice la Escritura. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reino. Quiere decir que estuvo 2 años padeciendo de esa enfermedad. Y si bien es cierto que la Escritura no dice que se hubiese sanado, si primero hubiese buscado al Señor, el Señor se ofendió porque no le buscó a él, sino que buscó a los médicos. Y quiero que entienda bien, Dios no está diciendo que no vaya al médico. Dios lo que está diciendo es no pongas al médico en el lugar que no le corresponde. Porque los médicos también los creé yo. Y la sabiduría que tienen también se las di yo. Bien. Y su poder o no para sanar depende de mí. Porque son simplemente reacciones químicas sobre tu cuerpo. Y si yo digo que no funcionen, no funcionan aunque el médico sea un genio. Tenemos que buscar a Dios primeramente. El Señor no se ofende porque tú busques a un médico, lo que se ofende es porque no lo busques a Él de primero. Porque no vengas delante de Él en oración y ruego, con acciones de gracia, para pedirle a Él y decirle, ¿cómo manejo esta situación? ¿Cómo enfrento este problema?
Hoy en día probablemente estamos llenos de problemas. La situación que nos ha tocado vivir no ha sido fácil. Y cuando usted levanta su mirada hacia arriba, ¿qué palabra viene de arriba? Búscame en oración. Consíguete conmigo en oración. Conóceme como el Dios de paz. Una paz sobrenatural que el mundo no conoce porque viene de arriba. Santiago 13 y 14 lo dice, vamos a decir, más directo. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ya entonces conoce. Ya sé por qué mandas tanto a la gente a orar, pastor. No había leído ese versículo antes. Es que esa es la medicina de la palabra. Oración no es una vana repetición. Oración es conseguirse con el creador de la vida. Y el creador de la vida, si tuvo poder para levantar de los muertos a Cristo Jesús, tiene poder para resolver nuestros problemas. Créame que es así. Su poder no se ha agotado, no se ha terminado. Pero no solamente dice eso Santiago, dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. No ponga un merengue, una bachata, un vallenato, comience a bailar allí. No, dice cante alabanzas. Eso es lo que dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es decir, mis amados, que lo que el Señor pretende es que lo busquemos primero a Él. Terminarás en manos de los médicos. A lo mejor alguien tiene que predicarle a los médicos. O a lo mejor a los enfermos que tienes ahí en la sala al lado, alguien tiene que ir a predicarles. Y a lo mejor el Señor te lo ha dicho de buena manera y como no lo has entendido, te tocó con su dedito y terminaste en esa cama para predicarle al que tenías al lado. Yo no lo sé, el Señor obra por caminos misteriosos. Pero el punto es, mis amados hermanos, que hay que darle al Señor el primer lugar en el corazón. No tienes nada que comer, levanta tu mirada hacia arriba. Quizás no llega nada. El Señor está probando tu fe para ver si le vas a ser fiel o no. Pero quizás te aparece alguien que ni siquiera imaginabas con la respuesta a tu oración. El mandato del Señor es: no te preocupes por nada, ocúpate en la oración. Déjame ser Dios. Déjame maravillarte con mis manos sobre tu vida. Esto, mis amados, que les he hablado, algunos de ustedes ya lo han escuchado, quizás hablando otras cosas, pero lo he querido resumir en lo que he llamado el mensaje del Padre. Desde el año 2015 el Señor nos ha venido hablando. El Señor ha venido tratando con nosotros. ¿Qué viene a continuación? No lo sé, mis amados. Algunos hablan de visiones, de sueños y de profecías, de una iglesia perseguida, de iglesia cerrada, de pastores presos, como ha sucedido en otros países del mundo que tampoco esperaban que eso llegara sobre sus países, pero finalmente llegó. ¿Vendrá? No lo sé. Pero si viene y no estamos listos, muchos de nosotros entonces flaquearemos y caeremos postrados en el desierto. ¿Cuál es la pauta que Dios nos viene dando para enfrentar lo que la vida nos depare? Esa que he venido leyendo. Toma nota. El Salmo 27:4, Romanos 6:22, Colosenses 1:10, Filipenses 4, versículos 6 y 7, que podemos resumirlo de esta manera. Los músicos pueden pasar acá. Dado que he sido libertado del pecado, hecho siervo de Dios, y su paz sobrenatural me guarda, procuraré con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón. Número 1, estar en su casa todos los días de mi vida. Amén. Por cierto, aquí ahorita hay casa de Dios. Amén.
La casa de Dios aquí en la tierra es su iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, para que sepas conducirte en la casa del Dios viviente, que es su iglesia, columna y baluarte de la verdad. Aquí hay casa de Dios, mis amados. Amén. Aquí hay cielos abiertos. Cuando participamos en estas actividades, sea formales por ser un servicio o sea actividades de comunión los unos con los otros, hay iglesia. Número 2, ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna. Número 3, serle agradable a Él, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento. Y número 4, ocuparme en la oración con acción de gracias, en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida. Yo quiero animarte, amado hermano y amada hermana, a que perseveremos en Él, a que tomemos su palabra y hagamos de su palabra nuestro escudo y nuestra espada para poder caminar en medio de las pruebas de esta vida. Amén. Amén. Antes de orar, porque ya vamos a terminar, quiero darle una instrucción a propósito de lo que viene luego, aprovechando que están todos sentaditos, gorditos, bonitos, sonrientes, y puedan todos escuchar. Luego de terminado el servicio vamos a tener un compartir. A lo mejor no trajiste nada, no importa. De seguro vendrá algún hermano o alguna hermana y te traerá algo, porque hoy es un día donde ninguno de nosotros va a tener necesidad de nada. Amén. La iglesia va a llevarle hasta sus puestos, no tienen que ir hasta allá. Algo de beber. Siéntese ahí tranquilo, comparta lo que trajo con otros, espere que vengan a servirle y deje que le sirvan. Aprenda también a recibir. Para nosotros es un gozo hacerlo. Amén. Y aprovecho, no lo hice en el momento, no me pareció oportuno, dije, bueno, después me toca hablar a mí. Para el campamento, déjeme decirle que sí hubo Black Friday. Porque la iglesia va a pagar el transporte, usted no va a pagar el transporte. Y por eso está saliendo tan económico. Entonces, sí, amado, queremos invertir en esto creyendo, como decía el pastor Ignacio, y me hago eco de esas palabras, en el campamento Dios está bajito, mis amados. Demos las primicias al Señor en ese sentido. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias por este tiempo que nos ha permitido estar acá, bajo, Señor, este servicio especial que hemos hecho de fin de año. Te doy gracias por cada hermano y cada hermana aquí presente. Te doy gracias, Señor, por la obra que haces en los corazones. Quizás hay alguno aquí, mi Señor, que aún no te conoce en espíritu y en verdad. Yo te pido que tu palabra, Señor, sea como un martillo que quebrante en sus corazones, atrayéndolos hacia ti, mi Dios. Para que arrepentidos puedan correr al dador de la vida y comenzar a caminar en una vida nueva para la gloria de tu nombre. Te ruego también, Señor, que bendigas el compartir que queremos tener. Para unos a otros, Señor, saludarnos, tener un tiempo, mi Dios, Señor, de coinonía entre los hermanos. Para manifestarnos del amor unos por otros, Señor, conforme tú nos has amado. Y como pastor de la congregación, yo quiero bendecirla el día de hoy. Quiero pedirte, Señor, que tu paz descienda sobre cada corazón, que tu espíritu y tu palabra sean nuestra guía y nuestro sostén. Y te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie para alabar al Señor.